Fernando es socio principal de Susunaga, Cereto y Segarra Abogados, con más de 30 años en el ejercicio del derecho tributario y corporativo, abogado y magíster en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor universitario, presidente del Comité de Asuntos Tributarios de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, expresidente del Instituto Latinoamérico de Derecho Tributario y expresidente del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Perumín. Buenos días con todos. Y bueno, vamos a seguir con la conversación que me precedió sobre competitividad tributaria, pero competitividad desde el lado de la aplicación del sistema, no desde el lado de la política fiscal. Esto es, de bases y tasas que ya vimos que no somos los mejores, pero tampoco los peores. Pero en este tema es en el que tenemos muchas oportunidades de mejora y lo vamos a conversar. Para ello, lo que hemos previsto es un breve diagnóstico de cómo está la situación de la conflictividad tributaria en el Perú, para sobre la base de ese diagnóstico plantear medidas de solución. Conflictividad tributaria que nos lleva a tres instancias: la instancia de SUNAT, la instancia del Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Nosotros sabemos que nuestro procedimiento tiene su fase administrativa, en donde reclamas ante SUNAT y luego vas a la segunda instancia, Tribunal Fiscal, para determinar en el Poder Judicial. Como quiera que tratábamos de lograr ubicar el monto de la deuda que está en controversia, en litigio, y respecto de ella saber dónde estaban estancadas estas deudas en materia de resolución, cuántas eran las demoras que tenían esas instancias en resolver y a quiénes daban la razón. Y por último, en el Poder Judicial, saber si los casos eran llevados por los contribuyentes o si eran llevados por SUNAT. Tratamos de recurrir a información pública a través de las respectivas webs de las respectivas instancias. No encontramos una ayuda que nos permita, a través de páginas públicas, hacer una estadística. Por tanto, recurrimos a lo que es las normas de transparencia en la información y entonces planteamos un sinnúmero de solicitudes para acceder a información pública que nos permita lograr una data para establecer estos pronósticos. Las caritas que están consignadas ahí son las respuestas en función a las distintas instancias. SUNAT atendió oportunamente con información muy útil y valiosa que va a ser presentada en este momento. El Tribunal Fiscal nos derivó a su página web, donde hay 2 diapositivas que no ayudan para los fines que estábamos pensando presentarles. Y el Poder Judicial también nos respondió, digamos, atendió nuestra pregunta, pero no nos dio respuesta. Entonces, como no nos quedamos tranquilos, ¿cómo puedo retroceder? Ahí está. Lo que hicimos en el caso del Tribunal Fiscal y en el caso del Poder Judicial, que no encontramos data ni pública ni a través del sistema de transparencia, entonces hicimos un análisis de muestreo. ¿A través de qué? A través de los pronunciamientos, tanto del Tribunal Fiscal como los pronunciamientos del Poder Judicial, en última instancia, casación, que son publicados en El Peruano. Sobre la base de ese muestreo es que vamos a presentar una estadística. Entonces, para esto primero miramos en lo que se denomina el stock de deuda. ¿Cuánta deuda está en controversia dentro de las distintas instancias? Y encontramos, por información que nos proporcionó SUNAT, que hay 110.000 millones de soles que son todo el pack del stock de deuda, ubicados en distintos lugares. El 64% está ubicado en cobranza coactiva no judicializada. Esto es trabajo de la administración tributaria. Simplemente es cobranza coactiva, no judicializada. El 27% está estancado en el Tribunal Fiscal. Solo un 5% es de eso, 5.000 millones y pico, son parte de la deuda que ha judicializado los contribuyentes. Y solo el 3% son deudas que están en proceso de reclamación. Por tanto, advertimos que las mayores situaciones críticas están en el Tribunal Fiscal y lo que es cobranza coactiva. Para dimensionar estos 110.000 millones de soles, ¿qué significan? Tratamos de hacer un ejercicio comparándolo con el presupuesto. Si vemos el presupuesto estimado del 2020,
En cuanto a ingresos ordinarios se refiere, que son los ingresos tributarios, se estima para el 2020 esta suma de 117.000 millones. O sea, estos 110.000 millones prácticamente es el íntegro de un año de ingresos ordinarios, que con mecanismos preventivos o soluciones eficientes y rápidas no deberían existir. Porque esto es algo que está en la nebulosa, no es ni del contribuyente ni de SUNAT. Siguiente. Comparando solamente el presupuesto del 2020 en ingresos ordinarios, esos 10.000 millones se descomponen en lo siguiente. El 60% estaría de esos 110.000 millones del presupuesto están en cobranza coactiva, el 26% en el Tribunal Fiscal, el 3% en reclamos, el 5% lo judicializó el contribuyente. No tenemos data de lo que judicializa el SUNAT, pero después les explico por qué. Ahora, dentro de lo que es la chancha de lo que está impugnado en fase administrativa, SUNAT y apelación, esta es la proporción. El 91% de la deuda impugnada está en el Tribunal Fiscal y el 9% de la deuda nacional está en SUNAT. Nótese que este análisis se restringe a tributos que administra SUNAT. No estamos hablando de tributos municipales. Por tanto, estamos hablando del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, el impuesto especial a la minería y todo lo que administra la administración tributaria SUNAT. Si hacemos este mismo PAI, pero ya restringido a lo que es IPCN, que son los principales contribuyentes nacionales, encontramos una proporción igual. Tribunal Fiscal, 90% y en SUNAT es 10% de la deuda. Cabe indicar que del 100% de la deuda que está impugnada, el 80% aproximadamente responde a los principales contribuyentes nacionales, que son donde está el sector minero. Por tanto, es solo el 20% de la deuda impugnada responde a otras intendencias. Conclusiones sobre estos hallazgos. La deuda tributaria en cobranza coactiva no judicializada de SUNAT representa el 60% de los ingresos ordinarios presupuestados para el 2020. La deuda tributaria en cobranza coactiva judicializada por los contribuyentes representa el 5% de los ingresos ordinarios presupuestados 2020. La deuda tributaria en el Tribunal Fiscal representa el 26% de esos mismos ingresos ordinarios. El monto apelado en el tribunal representa el 91% del total de la deuda impugnada en fase administrativa. No hay concentración de deuda tributaria impugnada en SUNAT, en reclamaciones. El monto total impugnado de IPCN representa aproximadamente el 80% de total de lo impugnado en SUNAT. Una nota al pie es que el Tribunal Fiscal tiene 11 salas, de las cuales solo 4 se dedica a los principales contribuyentes y además a otros, a la Intendencia Regional Lima. Entonces no se encuentra proporción entre la deuda que está impugnada en ella y los resolutores que están ahí. Ahora vamos a hacer el diagnóstico de cuando uno entra a este laberinto y no sabe cuándo va a salir, ni cómo va a salir, ni dónde va a terminar. Entonces, vamos a procurar en cada instancia saber los pronósticos de tiempo de demora y en favor de quién se dan los resultados. De información pública obtenida por SUNAT en la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, concluimos lo siguiente. El año 2018 ingresó como deuda impugnada 4.000 millones y pico de soles. El año 2018 resolvió SUNAT más o menos deudas por 4.000 millones de soles. Es decir, lo que entra, SUNAT sí lo resuelve en los plazos. O sea, tiene un manejo de deuda, buen manejo de gerencia de la deuda. El problema es cómo resuelve. Solo el 8% de los casos en fase de reclamación son resueltos a favor del contribuyente. ¿Qué pasó en el Tribunal Fiscal? En el Tribunal Fiscal me tengo que tomar un minuto para explicar el muestreo, porque no teníamos información pública a la que podamos haber tenido acceso. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos todas las resoluciones publicadas en la web, porque el Tribunal Fiscal publica sus RTFs, sus pronunciamientos en la página web,
de la primera quincena de agosto. Y encontramos que la primera quincena de agosto de este año se habían colgado 1.258 resoluciones del Tribunal Fiscal. Entonces dijimos, bueno, esto es un muestreo razonable. ¿Por qué? Porque el Tribunal Fiscal recibe más o menos 14.000 expedientes al año, resuelve 14.000 expedientes al año. Bueno, un muestreo con 1.258 resultaría bien. Cuando empezamos a expurgar y ver la data sobre estas 1.258, encontramos que 1.058 no respondían a deudas administradas por SUNAT, respondían a deudas administradas por municipalidades o respondían a los famosos recursos de queja. O sea, eran resoluciones de fácil expedición. Luego, encontramos sobre el resto, nos quedan 200, encontramos que 121, el tribunal decía que las había publicado, pero cuando uno las baja, no se pueden bajar. O sea, no están, no las podíamos ver. Entonces, se tuvo que rebajar la muestra. Al rebajarse la muestra, encontramos que el resto, es decir, 41 de ellas, estaban referidas a otros temas. Eran deudas administradas por SUNAT, pero estaban referidas a comiso, cierre de locales o cuestiones procesales. Es decir, no estaban referidas a deuda, que era lo que nosotros queríamos establecer. Entonces, eso bajó más el muestreo. Con los que nos quedamos, que fueron las 38, hicimos el siguiente análisis. Tratamos de también establecer el monto de deuda, pero otro problema más. Los pronunciamientos del Tribunal Fiscal no están estandarizados. Al no estar estandarizados, no todos te dicen el monto de la deuda. Entonces no podíamos sacar un muestreo a nivel porcentaje de montos de deuda. Por tanto, teníamos que consolarnos con sacar el porcentaje a nivel número de expedientes y de valores que están, es decir, de resoluciones de cobranza que están en esos expedientes. Y obtuvimos que únicamente, digamos, que el 24% de los casos es que el Tribunal Fiscal revoca lo que dice SUNAT. El resto, hay un 65% en que mantiene y después hay otros temas que básicamente es tema de nulidades. Ahora, esta es la diapositiva que costó más. ¿Cuánto tiempo se demora el Tribunal Fiscal en resolver? Cuando vimos inicialmente la data, lo que establecimos fue sacamos unos resultados que no nos parecían lógicos, porque resultaba que el Tribunal Fiscal se demoraba un año. Y para quien tiene el ejercicio profesional, como Orlando, como yo, más de 25 años, sabemos que eso no es así. Entonces, advertimos que respecto de esta data, el 45% de las resoluciones eran expedientes que habían ingresado en el 2018. Y eso no podía ser. De acuerdo con las normas de la Ley General de Procedimientos Administrativos, debe resolver por orden de llegada. Y aquí, el Tribunal Fiscal tiene un stock de deuda de 14.000 expedientes que responden a años anteriores, 2017 y antes, 16, 15, 13, etc. Por tanto, excluimos del muestreo aquellas que habían sido resueltas y además las revisamos y vimos que eran resoluciones de baja complejidad, que sirven para cumplir metas cuantitativas de resolución de expedientes, pero no sirven para medir la complejidad de lo que se resuelve y el monto de lo que se resuelve, porque no hay metas vinculadas a montos de resolución. Sacando esto, nos quedamos con que el promedio era 3 años, 8 meses, ¿no? 4 años, que es lo que nosotros estimamos. Poder Judicial. En el Poder Judicial tuvimos que hacer también muestreo. Ahí agarramos todas las casaciones publicadas durante este año, hasta julio de este año. 206 casaciones. Aquí el análisis no es si es que el pronunciamiento es a favor del contribuyente o en contra del contribuyente. Ahí el análisis fue si el Poder Judicial mantiene lo que dijo el Tribunal Fiscal o varía lo que dijo el Tribunal Fiscal. Aunque sea en un sol, pero si mantiene lo que dice el Tribunal Fiscal o si lo varía. Ahí encontramos que hay un 58% que confirma la RTF, es decir, mantiene la RTF igualita, y hay un 28% que patea el procedimiento. O sea, esa es la típica que tenemos en los procesalistas, que la Corte Suprema ordena a la superior a volver a emitir pronunciamiento o entra un tema de nulidades. Finalmente, esto todavía hace que la RTF siga. Por tanto, podemos decir que hay el 80% de los casos que todavía el Poder Judicial mantiene igual la RTF. Entonces, ¿cuáles son mis chances de ganar si voy al Poder Judicial? Bajo este muestreo, 20%. Ahora, ¿quién lleva las causas al Poder Judicial? Del muestreo advertimos que el 50% de las causas llevadas al Poder Judicial son judicializadas por SUNAT. Es decir, SUNAT, contra su superior jerárquico, el Tribunal Fiscal, judicializa.
y el contribuyente es el que tiene que pagar pato respecto de esto en este porcentaje. Nótese que aquí no hemos podido sacar el monto, y SUNAT no lo tiene, porque el Tribunal Fiscal cuando se pronuncia, sus pronunciamientos tienen mérito ejecutivo, es decir, se aplica lo que dice el Tribunal Fiscal. El Poder Judicial es como un mundo aparte. En función a lo que diga el Poder Judicial, de ahí renace deuda o muere deuda. Si el contribuyente ganó en el Tribunal Fiscal, para SUNAT tiene que ejecutar esa resolución, entonces la deuda se convierte en cero. Y entonces, si la judicializa, tiene una expectativa. Cuando gane, ahí revive la deuda. Es por eso que no hay data de cuánto ha judicializado en monto, pero sí hay data de qué número de expedientes han sido llevados por SUNAT. Y bueno, en cuanto al porcentaje, entre ambos, básicamente es similar. Es decir, este 80% que yo decía que tiende a mantener la resolución del Tribunal Fiscal es igual tanto para SUNAT como para el contribuyente. ¿Cuánto demora? El promedio, 4 años, 7 meses. Casi 2 años en primera instancia, 1 año segunda y casi 2 años en tercera instancia. Por tanto, tenemos ya los 4 años, 7 meses, más 4 años del Tribunal Fiscal, más el año de SUNAT, 10 años. Conclusiones. Durante la etapa de conflicto en sede administrativa tenemos un pasivo total de 34.000 millones que se ubica en un 91% en el Tribunal Fiscal. Según información de SUNAT, 5.000 millones de deuda han sido judicializadas por el contribuyente. El monto llevado al Poder Judicial por SUNAT no es cuantificable. En las reclamaciones, el 8% SUNAT deja sin efecto los valores, o sea, gana el contribuyente. En las apelaciones, el 24% gana el contribuyente. En los procesos al Poder Judicial, el 21% modifica o deja sin efecto. El modifica lo he puesto en rojo porque así sea un sol. Entonces, no necesariamente sabemos en cuánto la modifica la resolución. En cuanto a los plazos, SUNAT resuelve dentro de los plazos, el tribunal demora en promedio 4 años, el Poder Judicial 4 años, 7 meses. Dicho eso, ¿cuáles son? Urge hacer algo. ¿Cuáles son las medidas que nosotros planteamos para prevenir el conflicto y solucionar los conflictos habida cuenta de experiencias como la chilena, la canadiense? Primero, estamos hablando de medidas que se interponen, que se deben implementar incluso antes que nazca el problema, antes que nazca la deuda tributaria. Se ha hablado de los Advanced Tax Rulings. Tanto lo tiene Chile en forma eficiente y lo tiene Canadá. En el caso peruano hemos incorporado esta consulta particular en la ley, pero como decía Orlando, no está implementada. Por otro lado, nosotros tenemos que generar confianza necesaria entre la administración tributaria y el contribuyente para revelar una pregunta sobre una posición tributaria y tener la confianza y la confidencialidad también de la administración tributaria que va a respetar lo que ha adelantado y ha respondido. En cuanto a precios de transferencia, nos decía Sandra que en Chile se ha implementado, pero en Chile se ha implementado hace 2 o 3 años. Nosotros lo tenemos implementado desde el 2004 y no hay ningún acuerdo anticipado de precios de transferencia que haya sido celebrado. ¿Y esto por qué? Porque nuestro acuerdo de precios de transferencia es chiquito, es solamente por 3 años. Además, es decir, el compromiso para cerrar el precio con tus vinculadas ante SUNAT. Y además, no existe lo que se denomina la rollback provision, es decir, que además esto sea respetado, este sistema de precios de transferencia para los años no prescritos, es decir, para fiscalizaciones pasadas. Otra cosa, la SUNAT tiene que tener metas, pero en función a esto. Nosotros tenemos una conducta que termina siendo adversarial, ¿no? En algunas maneras, seguramente cuidamos mucho las formas, pero no tenemos una cultura, como nos ha comentado Canadá, que es una cultura no adversarial, es decir, que siempre se conversa. SUNAT, medidas ahora ya en reclamo. ¿Cuáles tendrían que ser? Permitir los settlements. En acuerdos, en temas de discrecionalidad técnica, nosotros tenemos pues reglas de valor de mercado. ¿Qué cosa es el mercado? Es un concepto jurídico indeterminado, porque el mercado no lo puedo tocar. Pero eso es un tema técnico. Por tanto, permitir acuerdos en temas técnicos o permitir acuerdos en cuanto a hechos. Por lo menos que la administración tributaria y el contribuyente, si van a discutir, que discutan sobre derecho, pero que cierren un acuerdo sobre el tema de los hechos que están involucrados en el caso. El tema de la posibilidad discrecional que en todo momento del procedimiento la administración pueda dispensar de lo que son las sanciones e intereses. Y corro porque ya dice 0. En el Tribunal Fiscal y Poder Judicial, ¿cuáles son las medidas que nosotros
queremos implementar, creemos que se deben implementar. Primero, el tema de unicidad de criterio. Para ello, tenemos que tomar ideas como las legislaciones europeas, que lo que tienen es, si hay algo de interpretación jurídica que sea judicializado, está pendiente de resolución en el Tribunal Fiscal, bueno, se esperan todas las fiscalizaciones a que haya una resolución final de ese caso antes de realizar cualquier acotación. No se hace no se genera un gas de deudas a propósito de temas que finalmente serán resueltos por el Poder Judicial, y a eso es que se va a tener que ceñir toda la administración tributaria. Relanzar la institución de la dualidad de criterio y duda razonable, que en la práctica no funciona. Incorporar la posibilidad del arbitraje en materia tributaria, como lo es en materia civil, como lo están haciendo muchas legislaciones europeas y además lo propugna la OECD para el tema de los convenios. Establecer la posibilidad de transar, es decir, establecer la posibilidad de que siempre el contribuyente y la administración estén conversando para llegar a un acuerdo al margen del tema del Poder Judicial. Limitar el acceso de SUNAT al Poder Judicial. Esta situación ya hemos visto que se convierte en inmanejable. Y si no es así, entonces por lo menos se tendría, ¿por qué el contribuyente tiene que pagar los intereses y las sanciones durante todo el tiempo que se judicializa si quien judicializó fue SUNAT? Al menos ahí hay una dualidad de criterio. El tribunal dijo A, SUNAT dijo B, no le gustó a SUNAT, lo llevó al Poder Judicial. ¿Y quién paga la cuenta? Eso por lo menos tendría que cambiar. Evaluar también la permanencia del Tribunal Fiscal en sede administrativa. Alemania abandonó este tipo de Tribunal Fiscal en sede administrativa en 1968. En el 80 y tantos lo hizo Canadá. Hace 8 años lo ha hecho Chile. Y lo que pasa es que estos tribunales administrativos no son ni chicha ni limonada, porque al final, como no hacen control difuso, es decir, no pueden preferir la Constitución antes de la ley, porque es un tema del Poder Judicial, terminan difiriendo los problemas. Por último, asociar la meta de los vocales y jueces a montos impugnados. No hay ninguna data que permita medir las resoluciones en base a montos y no a cantidades pendientes. Además de transparentar la gestión de controversias publicando estadística, que eso nos permite y nos ayuda para que todos mejoremos. No los molesto más. Muchas gracias por la paciencia. Era lo que quería compartir.